Presentación, por favor. Se ve, Jorge. Y me escucho, me imagino. Bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para mí. No sé para ustedes los horarios que tenga cada uno. Denme un segundo. Ahí sí. Ahí sí. Bien. Bueno, hoy día toca dar el seminario que se denomina DCC Dataset. Vamos, que es desde el conjunto de datos a la generación del documento HD7 Fire. Uy, no, mucho. Ahí sí. Bueno, como bien dijeron, mi nombre es Jorge Mancilla. Yo soy ingeniero en bioinformática, soy magíster en informática médica. Trabajo como ingeniero del CENS. Ya llevo 5 años, 6 años más o menos trabajando en el CENS, desde los inicios del CENS. Yo soy miembro activo de la comunidad Chile7 en Chile. He trabajado en varios proyectos también con ellos. Y además estuve trabajando como consultor internacional también de la OPS, que algo conozco de un par de los proyectos que también aquí se nombran. Y bueno, el objetivo de esta charla hoy en día es principalmente que ustedes, los participantes, puedan conocer y describirles más que nada el conjunto de datos que propone la OMS a través de la documentación digital para los certificados del COVID-19, cuyas siglas son DDSC, BS, que en inglés es Digital Documentation of COVID Certificate, y es Vaccination Status, que, bueno, lo quiero aclarar porque más adelante todo el rato hablamos de DSC, BS o DCC, para que tengan claro de qué estamos hablando. Y, bueno, en lo que respecta al estado de vacunación, el significado de cada uno de sus elementos, además de la relación que va a tener cada uno de estos elementos con el estándar HL7 Fire. Y hoy día lo que vamos a ver, bueno, es una pequeña introducción. Luego vamos a revisar un poquito el cuestionario de CC, que es el que el que plantea la OMS, los elementos de este cuestionario, para qué, o sea, el significado de cada uno de estos cuestionarios, qué dato debería ir en cada uno de estos elementos. Luego vamos a ver un poquito el BS Document, cuál es la descripción de esto, la estructura de él, y finalmente cómo se realiza el mapeo de los datos de ese cuestionario hasta el BS Document, cómo es el proceso, cómo debería ser el proceso a grandes rasgos de cómo se hace este proceso. Bien, bueno, como introducción, como los principios de cómo se generó este conjunto mínimo de datos, los datos mínimos que deben ir en el cuestionario. Esto se realizó en base a documentos y regulaciones internacionales, tales como el Reglamento Sanitario Internacional, el cual lo que quiere hacer es como evitar la propagación de enfermedades a nivel mundial. Tenemos también el documento que es el registro de vacunación en hogares, que lo que hace también es que da los lineamientos de cómo deberían la, registrarse o anotarse o mantener un informe, un registro de la vacunación, específicamente de los niños, especialmente cuando se vacunan en los hogares, en sus casas. Entonces, ¿cómo se debería hacer? ¿Cómo se debería anotar eso? También se tomó información en base al seguimiento de los ESAVI y además de los programas de inmunizaciones alrededor de todo el mundo. Y también se tomaron como referencia los certificados actuales que ya existen en otros países. Varios países ya cuentan con certificados digitales y ellos cuentan obviamente con algunos datos y a partir de eso se fueron sacando algunos ejemplos. Para seguir con los principios, como principios básicos, lo que se espera es que este conjunto mínimo de datos, como su nombre lo indica, sea mínimo. O sea, que la cantidad mínima de datos, o sea, que
la cantidad de datos que esto incluya sea mínimo para que el conjunto no crezca y abarque datos que son innecesarios y que puedan afectar en un futuro, algún momento, a la integridad del paciente, a la integridad de los datos, de la confidencialidad de los pacientes, etcétera. También se promueve, la OMS promueve el uso de estándares abiertos, no promueve el uso de estándares privativos, el uso de estándares comerciales. También se promueve que estos certificados estén disponibles tanto en papel como en digital, que dé las dos opciones para así no tener una brecha y no aumentar la brecha, sino acortarla. Porque hoy en día sabemos que todo es digital, pero hay mucha gente que no maneja el mundo digital. Nosotros, en nuestro mundo, es muy normal lo digital, pero hay mucha gente que no maneja lo digital, hay mucha gente de edad avanzada que no maneja lo digital, países países con países con economías más bajas tampoco tienen la capacidad de tener un desarrollo tecnológico como el de varios quizás de los que pueden estar acá. Y además, se espera que se ha pedido, mientras se ha ido desarrollando ese conjunto mínimo, que no se debe sobrecargar esta cantidad de datos, el certificado, con muchos datos, porque eso ya lo haría muy específico para una enfermedad o para un seguimiento específico, por ejemplo, para el COVID, lo haríamos muy específico. Y se espera, por ejemplo, que estos certificados se puedan extrapolar y se puedan ocupar en otros proyectos como el registro electrónico de inmunización, el registro de SAVI. Entonces, por eso la idea es que sea tan mínimo que pueda ser extrapolable y utilizado en otros proyectos. Para esto, para el desarrollo de esta guía, de estos estándares de este proyecto, para facilitar todo esto, la implementación de todo esto, el modelo de datos utilizado se ha modelado como una guía de implementación de HL7 Fire. ¿Qué es lo que nos da esto? ¿Qué gracia nos da esto? Que nosotros, lo que queremos nosotros, no olvidar que lo que queremos es tomar los datos y llevarlos a un modelo Fire. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda esta guía? Esta guía sigue los mismos estándares, sigue la misma estructura del estándar Fire. Entonces, es muy fácil de ir a leer esta guía, de entenderla, de tomar un recurso, poder leerlo, poder sacar su estructura, poder entender todas las características de cada uno de los elementos que componen esta guía o cada recurso. Entonces, ahí podemos, por ejemplo, ahí vemos podemos ver la página de inicio del proyecto, de la guía de esta especificación. Luego acá podemos ver una lista con los recursos, con los perfiles que esta especificación propone. Luego acá podemos ver dentro de la misma guía mucha información extra. Podemos ver los flujos de trabajo, las transacciones que se van realizando entre distintos actores dentro de la misma guía. Podríamos dar un vistazo a la guía. Voy a salir un poquito aquí del proyecto, o sea, de la presentación, y acá yo les quiero mostrar un poquito la guía, cómo se puede ir navegando, si es que alguno la ha visto, si es que no la han visto, me imagino que ya muchos la han visto, pero podemos ver acá mucha información, podemos ir a ver un resumen de la guía, podemos ver los cambios que se han ido haciendo a lo largo del tiempo, las referencias, que es muy importante donde uno puede sacar la información, en la cual se basó todo el desarrollo de esta guía. Acá podemos ver los actores involucrados en esta guía, los que están trabajando, lo que les acabo de mostrar, que son los workflows. También podemos ver acá, por ejemplo, los artefactos o todos los recursos, todos los perfiles que están involucrados, que es como lo que más nos convoca, lo que más nos importa en este momento, que son los recursos que nosotros vamos a trabajar. Podemos ver acá modelos lógicos. Acá podemos ver los perfiles, que son algo de lo que nosotros vamos a trabajar mucho. Se trabaja mucho donde se van a ir almacenando todos los datos que se obtienen desde el cuestionario que se va a ir llenando. Si nosotros abrimos uno de estos recursos,
de un perfil, vamos a decirle, tiene una estructura muy similar a la estructura que presenta el Standard Fire. Entonces, si alguien ha leído el Standard Fire, al venir a leer esta guía lo va a encontrar un poquito más familiar, va a encontrar acá los elementos del perfil, las cardinalidades de los tipos. Eso ya creo que lo vimos en charlas anteriores. Entonces eso quería mostrarles un poquito la gracia de por qué se desarrolló una guía en este formato, por la facilidad de poder trabajarla, entenderla, de poder entenderla. Luego, podemos decir también que para la implementación de estos requisitos, de esta documentación, se basó mucho en la implementación del modelo SC, ha sido generado a partir del resumen internacional de pacientes o el IPS, que es el International Patient Summary. O sea, varios de los recursos que aquí se desarrollaron, de los perfiles que acá se generaron, se desarrollaron, se basaron en el IPS. Lo que hace esto es que hace la guía un poco más, la hace más interoperable, más interoperable entre diferentes sistemas, entre diferentes proyectos, entre diferentes países en el fondo, porque está más estandarizada todavía. Al estar basada en IPS es más estándar. Y finalmente, como les mencioné anteriormente, la OMS promueve el uso de estándares no comerciales, no privativos. Por lo tanto, esta especificación técnica se utiliza la clasificación internacional de enfermedades CIE-11, la CIE-11 o ICD-11, para el registro o la evaluación de enfermedades o cualquier, o sea, de las enfermedades o registro de todos los datos de información que se requiera guardar en el cuestionario. Bien, no sé si tienen alguna duda, pregunta. Yo personalmente prefiero que si tienen dudas, vamos aclarándolas al tiro en el momento. Mientras vamos avanzando, podemos ir solucionando dudas, preguntas que vayan teniendo en el momento, las prefiero en el momento. Si no, seguimos avanzando. ¿Ven? Un segundo. Bien. Luego, ya ahora pasamos ya vamos a ver ahora el conjunto mínimo de datos en sí. Ya nos vamos a abocar al conjunto mínimo de datos. Y podemos decir que el conjunto mínimo de datos está agrupado en tres grandes grupos. El primer grupo hace referencia a la información del paciente. Acá podemos ver un cuadro que está tomado directamente de la especificación técnica. Este primer grupo tiene 4 elementos. Luego tenemos el grupo relacionado con el certificado, propiamente tal, que es información específica para desarrollar y para generar y desarrollar el certificado. Acá también podemos ver un cuadrito que es de la información específica, que se tomó también este cuadrito, se sacó desde la documentación de la especificación técnica. Y finalmente el grupo más grande, que es el grupo relacionado con la vacuna propiamente tal, que también es un grupo que puede ser como el grupo más interesante, más importante, porque hace referencia a toda la información de la vacuna en sí, todo lo que está relacionado con la vacuna. Y obviamente también tiene dentro de la especificación tiene un cuadrito similar a este, en cual entrega información de cada uno de los campos y información mucho más extendida. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir como campo por campo para tratar de explicar a qué hace referencia cada campo, qué información se guarda en cada uno de ellos y un poquito cómo explicar la obligatoriedad, la cardinalidad de cada uno de los datos. Si tienen dudas en cuanto a alguno de los datos, me van preguntando, como les decía. Abre el micrófono y me preguntan, porque el chat yo no lo estoy viendo, por si acaso. Bien, entonces la información del paciente hace referencia a
a la identificación del sujeto, del paciente. Es como información demográfica, pero súper acotada, como vimos que eran 4 o 5 datos los que se guardan del paciente, con el fin de resguardar la integridad y la confidencialidad también de los pacientes. Esta información se captura una sola vez y es la primera vez que el paciente se vacuna. Después, cuando vuelve a algún evento, no se vuelve a capturar esta información. Solo se consulta y se guarda con con su información. Bueno, el primer campo es el name, es un campo obligatorio, como lo podemos ver acá, y hace referencia al nombre completo de la persona que se va a vacunar. Luego viene el campo, el elemento birth date, que es la fecha de nacimiento de la persona que se va a vacunar. Este elemento es opcional, no es obligatorio, y en caso de ir, puede ir solo uno, pero las personas tienen solo una fecha de nacimiento, obviamente. Luego viene el elemento identificador, que es un identificador único de la persona. Y este identificador se almacena, el identificador que aquí se almacena, obviamente está de acuerdo con las normas de cada uno de los países. Todos los países tenemos diferentes reglamentos o diferentes normativas para identificar a las personas. Y este elemento es opcional también, no es obligatorio. Y el último elemento relacionado con la sección de paciente es el sexo del paciente y que también es opcional, no es obligatorio. Bien, luego vienen los datos relacionados con la vacuna. En esta sección incluye, como te decía, todos los datos sobre la vacuna que la persona haya recibido. Entonces, el primer elemento es el elemento vaccine, que es vacuna profilaxis. Este elemento es obligatorio, como vemos acá, y es la descripción genérica de la vacuna o el subtipo de la vacuna. Luego tenemos el elemento brand o marca de la vacuna, que es la marca o el nombre comercial de la vacuna utilizado para referirse a esta vacuna. Y este también es un elemento obligatorio. Luego viene manufacturer, este es un elemento opcional y hace referencia al fabricante de la vacuna. ¿Quién fabricó esta vacuna? Como bien dice ahí. Luego viene el elemento MA Holder. Este es un elemento opcional también. Y en el fondo es la entidad o la organización de cada país que está encargada de autorizar la vacuna en ese país. Por ejemplo, en Chile sería como el ISP, en otros países sería la organización encargada de cuando la vacuna llega a ese país, tomarle y decir ya, esta vacuna está autorizada en este país, pueden administrarla. Luego viene el número de lote de la vacuna, el cual nos sirve para poder hacer el seguimiento de esta vacuna en caso de cualquier problema, de cualquier tema o un SAVI, por ejemplo, que tengamos con la vacuna. Este es un elemento obligatorio. Luego viene la fecha en la cual se administró la vacuna, es un elemento también obligatorio, como acá lo podemos ver. Luego viene el elemento vaccine valid, y es vacunación válida a partir de. Entonces, en la fecha en la cual la vacuna administrada ya se considera válida. Y este es un elemento opcional también. Luego viene el número de la dosis, o sea, el número de la dosis del programa en el cual nosotros se está administrando, por ejemplo, en cuál dosis vamos. Luego viene el número de dosis, es obligatorio. Luego viene el total de dosis. El número, en el fondo, este dato es el número total de dosis que el paciente o el sujeto debería recibir para obtener el programa completo de inmunización. Es un dato opcional. Luego viene el country, que es el país donde se administró la vacuna. Luego viene centre, que es el centro donde se administró la vacuna, sería como el hospital o el vacunatorio. Es un elemento obligatorio también. Luego viene el identificador del trabajador de salud,
o el identificador de quién administró la vacuna. Quién puso la vacuna que se debe almacenar el identificador de ese profesional en el fondo. Es un elemento opcional este. Luego viene el elemento de disease, que es enfermedad o agente patógeno objetivo. O sea, en el fondo aquí se debe almacenar a qué enfermedad nosotros estamos atacando. Se está atacando con la vacuna que se está administrando. Luego viene due date, que es la fecha de la próxima vacuna, en el fondo de la próxima dosis, mejor dicho, es un campo opcional también. Luego ahora vienen con eso terminamos la sección de vacunas y ahora venimos a la sección, al otro grupo que es certificado. Y esta sección incluye los datos que el usuario, incluye datos, pero que el usuario no verá, pero que todos estos datos son los necesarios para poder generar el certificado, en el fondo de la metadata para poder generar el certificado. Bien. Entonces, el primer elemento es un elemento obligatorio, que es el elemento PHA, o el emisor del certificado, y es la autoridad u organización autorizada que emitió el certificado. Bien. Luego viene el HCID, es un elemento obligatorio también, y es el identificador del certificado de salud. Y es el identificador único utilizado para vincular el estado de vacunación representado en la tarjeta de vacunación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que es, es un identificador que almacena el estado de los diferentes eventos de vacunación. Luego viene el elemento valid from, que es la fecha a partir de la cual el certificado de administración de la vacuna tiene validez. Es un elemento opcional. Este campo no se utiliza con fines clínicos, sino solo de certificado. Lo mismo que validantil, que es el último día de validez del certificado. Y también es opcional. Eso. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Podemos proseguir con la siguiente sección. Buenas Bien. tardes, Jorge. Yo tengo una duda puntual. Para el identificador hablaste ahí, el HCI, ¿ahí hay eh, algún esquema para armar ese identificador que haya que seguir? Por ejemplo, en el estándar de la Unión Europea habían tres posibles esquemas para armar ese identificador. No sé si para este estándar lo hay o queda abierto a quien manda el recurso. O sea, es único dentro del país emisor, ¿no? Eh, para generar el HCID no he visto yo por lo menos algún estándar, alguna, alguna forma de poder generar lo que se pida, que se exija. No sé si mis compañeros, no sé si está por ahí Alejandro o José María, si es que han visto que existe alguna forma, me imagino que puede ser un UID, pero desconozco si es que se exige. No, Jorge, no, y para la persona que estaba preguntando, no existe directamente una definición, solamente hace referencia al significado de ese HCID, que es el identificador finalmente del estado de vacunación de la persona. ¿Ya? O sea, Bien, varios eventos de vacunación deberían tener el mismo HCID. ¿Ya? Pero con respecto al perfecto. formato, no hay nada. Hay una solución que es parte de lo que estamos preparando nosotros para una de las últimas sesiones, que trae una propuesta, pero Se cayó Alejandro, Sí, pero sí, es sí, una, entendido, sí. pero me imagino que iba a decir que era lo que se estaba preparando, que era una idea, una propuesta, pero como decía, no es algo que se exija, no es algo que se plantee en la especificación técnica, por tanto es
es una propuesta que nosotros estamos haciendo para poder llevar a cabo el ejemplo y para poder levantar de manera un poquito más práctica los ejemplos y explicarle a ustedes. Pero como Perfecto. sea, no hay no hay algo que se exija. Bien, gracias. Dale. I have a question. Yes. Yes, Hayden Hopkins, power consultant. I work in the Caribbean region. And we have implemented a immunization registry in 8 islands. And now I'm looking at how the registry could provide the data necessary for the digital certificate. Now, is it that the registry is supposed to generate the certificate, or you're looking at a model where the registry would submit the data, which is already contained in the registry, to another system which would generate the certificate? That's a question. Sí, sí, disculpa, estaba esperando que terminara la traducción. Sí, en ese caso, si ustedes ya están, ya tienen un sistema implementado, pueden tomar eso y pueden tener las dos opciones. Pueden tener el mismo sistema que genera el certificado o enviar los datos a otro sistema, a una API, a otro lado, y que ese genere el certificado y se los envíe de vuelta al documento completo con todo lo que ya implica la transformación, la generación de los datos. All right, so in that case, then we modify. Okay. Entonces, en ese caso, modificamos el registro de inmunización para cumplir con los requisitos para la generación del certificado. Sí, correcto. Y, all right, because I'm looking at we are just discussing the health certificate. Porque estábamos conversando sobre el certificado de salud, sobre el identificador del certificado de salud, y eso nos ayuda. Y en el caso de los países que utilizan este sistema, las instalaciones o los establecimientos identificados por país no creo que van a tener un identificador único. Quizás voy a tener un establecimiento con un número en un país y en otro país claramente podrían tener otro o el mismo número. Podría ocurrir que sea el mismo número. O sea, ¿es único entre los distintos países o no? ¿Cómo funciona? Bueno, como comentábamos, no hay un registro, no hay o sea, no, perdón, no registro, no hay una estructura, no hay una especificación que diga cómo debería generarse este HCID. Más bien, si bien pueden haber varias soluciones. Si utilizáramos, por ejemplo, un UID, sería único para cada una de las instituciones. También se pueden ocupar, no sé, empezar a generar una especie de terminología, tablas de países con códigos. También se puede ocupar un sistema como antiguo, pero que funcionaba como los OID antiguos. Pero, como decíamos, no hay una especificación técnica que nos diga esto, por lo tanto yo creo que es un tema a definir. En este momento no está definido y lo que tú comentas es totalmente válido, es totalmente lógico que podamos chocar, que se puedan tener instituciones repetidas con números si se generan así. Pero bien existen muchas formas de generar números únicos entre países.
no sé, se le puede empezar poniendo el nombre del país con la ISO, utilizando las ISO. Yeah. Puedes poner tu país CL, como Chile, por ejemplo, CL, luego agregando números hacia atrás. Hay varias formas, pero creo que se debe llegar a un acuerdo, se Yeah. debe llegar a una forma, a una especificación más bien técnica de cómo lo vamos a hacer, de cómo se va a realizar esto. Okay. Yeah, I agree, because I was suggesting that you have to append the country code to the front of the ID, for example, and that should be able to work. Correcto. Okay, thank you very much. No, nada, welcome. Bien, entonces ahora vamos a ver un poquito el BS Document, DCC BS Document, que es el documento que se va a generar a partir de los datos que se van a ingresar en el cuestionario. O sea, luego de que nosotros, de que ustedes, de quien sea, llene el cuestionario con los datos mínimos que acabamos de ver anteriormente, que esos eran todos los datos que se piden, esos datos esos datos son los que van a ir, sorry. Esos datos van a ir a un recurso, que en este caso lo llamamos DCC-BS Document, pero no es más que un bundle, un recurso, un recurso Fire del tipo bundle, el cual va a almacenar toda esta información, toda la información que contiene el recurso, el cuestionario, bien digo. Y este BS Document es un perfil que se desarrolló específicamente para este proyecto. Este se desarrolló a partir del recurso bundle, del estándar. Luego sufrió se le fueron agregando cambios, se fueron agregando modificaciones. Primero se generó el DCC Document, que es un perfil, y luego a partir de ese se generó otro perfil como hijo del anterior, que es el DCC-BS Document. ¿Bien? Y ese DCC-BS Document, como bien les dije, es un recurso del tipo bundle, el cual dentro de las entries que este bundle tiene una serie de recursos contenidos que también son perfiles desarrollados para esta especificación, para este trabajo que estamos haciendo acá. Y dentro de los perfiles que acá podemos encontrar, tenemos un composition, tenemos un patient, tenemos una organización, un documents reference, un immunization y un immunization recommendation. Obviamente aquí no se ve muy bien, lo que yo les estoy hablando aquí no se entiende casi nada, así que yo prefiero que lo veamos también en la página del stand, en la página de la guía, así que quizás un poquito más claro, podemos ir a revisar la guía. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? En este momento estamos viendo el perfil. No sé si alcanzan a ver, voy a agrandar igual un poquito. Ahí quizás se ve mejor. Ahora ya estoy en la página, en la guía, dentro de la guía, la que les mostré en un principio, cuando empezamos la presentación. Y aquí estamos dentro del perfil DDCC BS Document, que es el final que llegamos, que es el que tiene todas las modificaciones que nosotros necesitamos, donde están todos los perfiles y los recursos que nosotros necesitamos para poder almacenar la información del cuestionario. Bien. Entonces vamos a ir aquí a la pestañita Snapshot Table. Y si vamos bajando, acá podemos ver que están todas las entries de este recurso bundle que yo les hablé recién. Entonces, acá vemos que están todas las entries de este recurso bundle. Voy a ir cerrando aquí para que las veamos todas juntas. Entonces aquí podemos ver que tenemos un DCC Composition, un DCC Patient, Organization, DCC QR, DCC Immunization, DCC Immunization Recommendation, que finalmente fue lo mismo que yo les mostré aquí, pero aquí ya lo estamos viendo de manera empírica, ya estamos viendo
dentro del recurso bundle, como tiene que ser. Pero aquí, si nosotros abrimos aquí, acá no, yo no veo el recurso PageShell, ¿cierto? Entonces tenemos que irnos acá al elemento resource y vemos que el elemento resource hace referencia a un elemento que es de tipo PageShell, que es un recurso PageShell. Entonces, yo lo voy a abrir acá y abrimos un perfil, que es un perfil que se llama DSC PageShell, que es un perfil, nuevamente lo repito, desarrollado para este proyecto, para esta especificación. Y aquí podemos ver que este perfil está desarrollado, o sea, está basado, derivado, o se basó en un perfil del International Patient Summary, del IPS, como lo nombré en un principio también. Y acá podemos ver las modificaciones que tenía este perfil de paciente y vemos que estos son los datos que nos pide o que nos exige que espera que nosotros guardemos del paciente. Si recuerdan los datos del campo paciente, del grupo paciente, era gender, era el género, el sexo, la fecha de nacimiento, el nombre del paciente y el identificador. Entonces estos son los datos que esperan que nosotros almacenemos del paciente. Entonces esta es una estructura, este es el BS document. Y lo mismo pasa con los otros elementos, con la organización, con la inmunización, que aquí va la información de la vacuna, aquí va más información relacionada con la vacunación. Bien, acá hay información relacionada con el QR, con el certificado, con la organización. Bien. Entonces, para proseguir, cuando ya entendimos un poquito el BS document, hacia dónde van a ir nuestros datos, o sea, ya entendemos de dónde vienen los datos, del cuestionario. ¿Hacia dónde van a ir? Al BS document. ¿Cómo se van a hacer esto? Ahora les voy a explicar. Para poder enviar los datos desde el cuestionario al BS document, se realizó un mapeo de estos datos. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Básicamente, podemos ver que acá tenemos el cuestionario. Este es nuestro cuestionario, por ejemplo, este es un cuestionario ejemplo que aparece ahí, y aquí aparecen los nombres del paciente, la fecha de nacimiento, el identificador, etc. Y lo que se hace con todos estos datos es que al medio tenemos una caja negra que lo que hace es tomar todos estos datos que están acá, los toma, los analiza, los procesa, los preprocesa, los procesa, y cada uno de estos datos, luego de hacer todos estos análisis y procesos, sabe y nos dice, este dato, por ejemplo, el nombre tiene que ir a tal elemento. Este dato, este otro dato tiene que ir a tal elemento de tal recurso. Esta caja negra, en este momento, no la vamos a explicar porque es materia de los otros seminarios que vienen más adelante. Por eso les dije una caja negra, después la van a descubrir, después se la van a explicar. Alejandro se las va a explicar en los próximos seminarios. Así que por ahora, quedémonos en que esta cajita negra procesa todos estos datos, los mete en una juguera, una licuadora, los procesa, los bate y los tira al BS documento. Y nosotros, para poder hacer básicamente lo que está acá en esta cajita negra, nosotros lo podemos hacer en un nivel un poco más alto, así como para tener una idea de dónde van a ir estos datos. Nosotros generamos un documento que es básicamente un archivo Excel, una planilla de datos, en la cual nosotros pusimos todos los datos todos los datos que están en el cuestionario y los mapeamos hacia los recursos de Fire. Entonces, también quiero mostrarles esto para que entendamos un poquito de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a abrir un ejemplo que de los que estaban acá, que es el mismo ejemplo que estábamos viendo. Ah, no, error.
Entonces, este es nuestro ayuda a memoria, le podemos llamar así. Entonces yo les voy a mostrar aquí de una manera, les voy a mostrar un par de ejemplos, unos 2, 3 ejemplos, para que veamos y sepamos cómo se hacen estos mapeos, más que nada. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? En esta columna, en la primera columna, vemos todos los elementos del cuestionario. El link ID o el nombre del elemento, que básicamente son todos los que están acá, que fueron todos los que yo les expliqué en la primera parte de la presentación. Entonces yo, por ejemplo, quiero saber dónde va almacenado la fecha de nacimiento de un paciente. Entonces, para poder ver eso, yo voy a hacer clic aquí. Y me lleva a esta línea. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Ouch. No sé si alcanzan a ver. Vamos a agrandar un poquito. Me imagino que no se ve mucho. Por ahí espero que se vea un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el birth date? Lo vamos a marcar con otro color para que se vea, para que se entienda más. Entonces, ¿qué nos dice el birth date? Nos dice que el birth date se guarda en el bundle, en la entry que se llama DDSC patient. Oh, justo lo que estábamos viendo delante. Entonces, vamos a abrir DDSC patient. Bien. Entonces, luego nos dice que tenemos que va en el recurso DDSC patient. Entonces, ya nosotros vimos que acá estaba el recurso DDSC patient. Lo abrimos. Y acá vamos a tener todos los elementos del recurso patient. Bien. Entonces después acá nos da la ruta y nos dice que el elemento build date se guarda en DCC patient punto o elemento build date. Entonces si vamos a buscar acá dentro del elemento DCC patient, que sería este, y aquí empezamos a buscar build date, acá está. Aquí encontramos el elemento build date. Entonces podemos saber que el elemento birthday se va a guardar en este elemento, que es un elemento tipo date, de tipo date, y aquí lo vamos a guardar dentro, y este va a estar dentro del entry de CC patient y va a estar relacionado en este elemento. Bien. Busquemos otro. Lot. Vamos a buscar el elemento lot. Nos vamos a la primera columna, a la primera pestañita, y buscamos el elemento lot. Lo buscamos, lo abrimos. Y acá nos manda, aquí encontramos el elemento lot. Entonces esto nos dice que está en bundle entry de DSC immunization. Punto DSC immunization. Tenemos que abrir el elemento, el recurso, el perfil immunization. Punto lat number. Entonces vamos a buscar ahora DSC immunization. Aquí está. DSC immunization. Nos decía que teníamos que abrir el recurso DSC immunization nuevamente. Acá está. Lo abrimos. Corroboramos que ese sea DSC immunization. Abrimos la visa snapshot table. Y ahora buscamos el elemento lot que nos decía que era donde iba a ir guardado. Y el elemento lot, uy, se me perdió una. Lo vamos a buscar en un tiempo. Entonces, ahí encontramos el elemento lot number. Entonces podemos saber que ahora el elemento que encontramos, que vimos acá, lot, que hace referencia al número de lote de una vacuna, va almacenado en el elemento lot number del perfil de DSC Immunization, que está dentro de la entry DSC Immunization, referenciado en el elemento resource
aquí. Y así podemos hacer la búsqueda con cualquiera de todos de estos elementos. Vamos a hacer una última búsqueda con otro recurso, como para que tengamos 3 ejemplos. Busquemos. Vamos a buscar el dose. Que el dose, recordemos que la dosis actual que le estábamos poniendo al paciente. Entonces nos dice de nuevamente que estamos en immunization y en protocol applied dose number. Entonces ya vimos que immunization, tenemos que abrir el recurso de ese immunization, y lo vamos a buscar para que protocol applied. Y acá vemos que aquí va el número de dosis del paciente. Dose number. Entonces, con eso ya les pudimos mostrar un poquito cómo se hace el mapeo de datos, les pudimos mostrar ya un poquito cómo obtuvimos el conjunto mínimo de datos, cuáles fueron las restricciones para obtener el conjunto de datos, los requerimientos, los principios para poder obtener el conjunto mínimo de datos. Revisamos el conjunto mínimo de datos, vimos todos los elementos que estaban contenidos en el cuestionario del conjunto mínimo de datos, vimos dónde van contenidos y vimos el mapeo desde el cuestionario hacia el BS document de todos estos elementos. Entonces con eso ya tenemos una figura, ya tenemos un poquito más de una idea un poquito más grande de cómo estos datos van a ir desde el cuestionario al recurso FHIR, que es el que se va a almacenar finalmente en los repositorios de datos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario, si quieren discutir algo, no les quedó claro. O les quedó todo muy claro, o no les quedó nada claro. Tenemos las dos opciones. Very clear. Thank you. Thank you. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta o comentario adicional, recordarles que las sesiones quedarán disponibles en el Moodle del sitio web Raxel, raxel.org, así como en el canal de YouTube de LACPAS, esta vez en ambos idiomas disponibles desde la próxima semana. Por supuesto que futuras consultas que puedan aparecer de la revisión del material no las pueden hacer llegar vía correo también. No hay ningún problema, el equipo SENS está preparado y esperando eso. Recordarles también que han recibido una encuesta probablemente de la primera sesión. Por favor, tratar de contestarla porque es parte del feedback que necesitamos para que estas sesiones puedan ir mejorando también semana a semana. La próxima sesión es el 18 de octubre a la misma hora. 18 de noviembre, perdón, me cambié de mes. Veremos DDCC BS transacciones. Y bueno, les haremos llegar la cita correspondiente a la brevedad. Muchas gracias por asistir el día de hoy. En nombre de SENS, en nombre de OPS, les agradecemos y bueno, recordar que este segundo camino, este segundo ciclo de seminarios tiene una componente fuerte técnica. El objetivo al final de esto es lograr hacer este ejercicio de generación de certificados, por lo que también los motivamos a que logren sumar sobre todo a los equipos técnicos de cada una de las delegaciones de los países. Sin nada más que agregar, me despido. Muchas gracias, Jorge, por la sesión del día de hoy. Gracias. Y gracias a todos los asistentes. Que tengan muy buen fin de semana. Igualmente, saludos a todos. Chao. Hasta luego, gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.